Hola, ¿cómo están? Les voy a grabar en este video cortito un tema que nos quedó, que me quedó, de transformación de olas, que es la reflexión de olas. Nosotros vimos hasta ahora refracción de olas, es decir, las modificaciones que se producen por cambios en la profundidad, cuando el oleaje pasa de aguas profundas, aguas intermedias y poco profundas. Y vimos la difracción, que es el fenómeno que se produce detrás de las estructuras generalmente portuarias, un muelle y una obra de abrigo. La reflexión de olas es el fenómeno que se produce en el frente de la estructura. Es cuando de alguna manera la ola rebota contra esa estructura y se refleja. Esa reflexión se puede dar de distintas maneras. Nosotros vamos a estudiar teóricamente el caso más simple, que llamamos reflexión perfecta. Es cuando una ola incide perpendicularmente contra una pared perfectamente lisa y vertical y se refleja, digamos, en la misma dirección y en sentido contrario. De tal manera que vamos a plantear una onda incidente, una eta sub i, que va a tener la forma que nosotros conocemos, h, altura de ola, sobre 2 por el coseno de kx menos sigma t. Esta recuerdan que era una ola, lo demostramos en la teoría, que se propagaba en el sentido positivo del eje x. Esta ola incidente, cuando choca contra una estructura, produce una onda reflejada, que es esta que tienen escrita aquí abajo, que va a tener la misma forma, h sobre 2 por el coseno de kx más sigma t. Con este signo más estamos expresando que la onda se desplaza en sentido contrario, y va a estar afectada en general por un coeficiente de reflexión. Pues suponemos que la ola al chocar contra la pared puede sufrir alguna disminución de energía. Como la teoría lineal admite el principio de superposición, nosotros vamos a sumar estas dos ondas y vamos a tener como expresión esa onda suma. La pueden deducir ustedes, tienen que fijarse en la bibliografía de análisis matemático, el coseno de una suma y el coseno de una resta, como se expresaban, tienen que reemplazar esas expresiones acá y van a llegar a esta expresión resultante. Acá tenemos dos ondas, esta expresión parece bastante complicada. Nosotros vamos a simplificar y vamos a suponer que la reflexión es perfecta, de tal manera que este coeficiente de reflexión, que va a variar entre 0 y 1, 0 es si la pared es totalmente absorbente, de tal manera que no hay onda reflejada, y 1 es cuando la onda reflejada es igual a la incidente. Vamos a suponer que KRR es igual a 1, de tal manera que solamente nos va a quedar este término, porque este término se anula. Ustedes escríbanlo, esto es 1 más 1, 2 por hi sobre 2, coseno de kx, coseno sigma t. Por lo tanto me va a quedar que la onda resultante es igual a h sub i por coseno de kx por coseno de sigma t. Vamos a comparar esta expresión que nos quedó con esta que nosotros estamos acostumbrados a ver. Hay una diferencia fundamental. Perdimos esta forma. Esta forma es lo que nos indica que esta onda es una onda progresiva. Y fíjense qué es lo que pasa acá. Si nosotros nos independizamos del tiempo y nos miramos acá, ponemos la atención en el coseno de kx, va a haber puntos x fijos a cierta distancia de la pared, donde
la amplitud es siempre 0. Y va a haber puntos fijos, también a cierta distancia de la pared, donde la amplitud es siempre máxima. Esos puntos a ciertas distancias x, que son periódicos, porque el coseno es periódico, de amplitud máxima los vamos a llamar antinodos. Y a los puntos tales que en esas distancias x la amplitud sea 0, los vamos a llamar nodos. Esta nueva onda tiene puntos característicos, donde la amplitud es siempre 0, se llaman nodos, y otros donde la amplitud es siempre máxima, se llaman antinodos. Y fíjense también, si nos independizamos de x, va a haber ciertos instantes t en que toda la superficie se mantiene en el nivel de reposo para ciertos valores t, y ciertos valores t donde las amplitudes son máximas. A esto le vamos a llamar onda estacionaria por esa razón. Vamos a poner el gráfico aquí. Esta es la onda que obtenemos. Entonces, fíjense, estos puntos que yo les mencioné se llaman antinodos. Acá tenemos la pared, la estructura. Pues a cierta distancia x, que es donde la fase se hace igual a pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0, a cierta distancia x tenemos un nodo. A cierta distancia x también tenemos el segundo nodo, que es donde la fase es igual a 3 pi sobre 2. Si hacen la cuenta, k por x igual a pi sobre 2, este primer nodo está en L sobre 4. Este segundo nodo va a estar en 3L sobre 4. Y los antinodos van a estar en x igual a 0, en x igual a L sobre 2, en x igual a L, y así siguiendo. Si miramos en el tiempo, en un instante t igual a 0, por ejemplo, este es el perfil de la onda. En un instante siguiente, t igual a periodo sobre 4, va a estar en la situación opuesta. Y en instantes intermedios, el perfil va a estar por acá o va a estar por acá. De tal manera que toda esta parte de la onda se mueve hacia arriba y hacia abajo sin desplazarse. Y lo que hemos perdido es la progresividad de la onda. Esta onda se mueve en su lugar, entre estas zonas, entre la pared y el otro antinodo, no hay flujo a través de esta línea, porque el movimiento es absolutamente vertical en cada antinodo. Por el contrario, en cada nodo el movimiento es totalmente horizontal. Entonces, lo que se obtiene es una onda estacionaria, y la particularidad, además, es que la amplitud ahora es el doble. Recuerden o hagan, fíjense lo que tienen escrito, al ser KRR igual a 1, la amplitud es HI, o sea que es el doble, la altura de ola es 2 veces HI. Entonces, ¿qué obtenemos al pie de una estructura? Una onda estacionaria cuya amplitud es el doble que el de la onda simple que teníamos antes. Entonces es importante esto. ¿Por qué? Por la altura de ola al pie de las estructuras, donde la reflexión es perfecta, se duplicó, con lo cual también se duplican los movimientos en el fondo. Entonces es común que haya socavación al pie de las estructuras por efecto de la reflexión de olas. Acá tenemos también anotado reflexión en recintos portuarios. Este caso simple, en el que la reflexión es perfecta, no se da dentro de un recinto. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan cuando hablamos de difracción, que la boca de acceso al puerto es un centro emisor de ondas. Así que las ondas a partir de ahí se propagan en distintas direcciones y van a rebotar en las paredes internas del puerto
en función de esas direcciones. En ese caso se cumple la ley de reflexión de la luz. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Con lo cual, dentro de un recinto portuario, si tenemos en cuenta la reflexión, sobre todo si las paredes son en su mayoría muelles verticales, que el patrón resultante es bastante complicado, porque hay interferencia de ondas de distintas direcciones y que se reflejan en distintas direcciones. Nosotros no vamos a meternos en ese tema, pero sepan que hay modelos matemáticos que permiten tener en cuenta la difracción y la reflexión combinadas, de tal manera de poder representar el estado de agitación real de un recinto portuario. Bien, entonces hasta acá dejamos esta partecita de transformación de olas.